Sí, El licenciado. último tema, sí, gracias. El último tema fue fe pública, jurisdicción y competencia. Bien, cuando hablamos de vigencia de la ley, hablamos del derecho que estamos obligados a cumplir, el que no ha sido derogado ni abrogado, es decir, no ha dejado de tener vigencia. Estamos obligados a cumplir por el hecho de que una norma no se cumpla, pero está vigente, no deja de tener vigencia. Hay normas en la sociedad que están vigentes, pero que no se cumplen. Eso, cuando lo explicamos en el primer semestre, son normas vigentes, pero no positivas, es decir, que no se cumplen. El día de hoy, pues vamos a desarrollar el tema de la vigencia de la ley, que tiene que ver con ese periodo de vida que tiene la ley, haciendo un símil, una comparación, un parangón entre los seres vivos y la vigencia, pues la vigencia tiene un periodo de gestación que es donde se forma, donde se sanciona la ley, que es en el Congreso de la República como proyecto de ley. En ese sentido, pues, la ley tiene un proceso embrionario, luego nace a la vida jurídica con la publicación en el diario oficial y tiene, pues, un determinado periodo de vida. En ese tiempo, pues, pueden suceder varias circunstancias de carácter social y puede ser abrogada o derogada una ley, que ya vamos a ver en qué consiste la abrogación y en qué consiste la derogación de la ley. En ese orden de ideas, pues, es la definimos la vigencia de la ley como el periodo por el cual el Estado reconoce el cumplimiento obligatorio, el cumplimiento de la ley. El periodo por el cual el Estado reconoce obligatorio el cumplimiento de la ley. Y vamos a partir del artículo 180 de la Constitución, que es el que modela, el que tiene todos los fundamentos de la vigencia de la ley en Guatemala. El artículo 180 de la Constitución, por favor, la vamos a leer, por favor. 180. Artículo 180. Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional, 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial de aplicación. Muchas gracias. Otra lectura, por favor, otras dos lecturas. Artículo 180, vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo a su ámbito territorial de aplicación. Una lectura más, por favor. Artículo 180. Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio nacional 8 días después de su publicación íntegra en el Diario Oficial, a menos de que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo a su ámbito territorial de aplicación, reformado por el artículo 15 de Acuerdo Legislativo número 1893, el 24 del 11 de 1993. Bien, gracias. Vamos a analizar qué presupuestos tiene este artículo, cómo descomponemos en sus partes fundamentales el artículo 180. Lo analizamos, por favor, y me van ustedes diciendo qué contiene este artículo.
¿Cómo descomponemos este artículo? Álvaro, ¿tiene alguna idea? ¿O Eunice? Buenas tardes, licenciado. Bueno, Buenas tardes. Lo que establece este artículo es que una vez ¿cómo se llama? La ley pues esté publicada en el diario oficial, esta va a empezar a regirse después de 8 días. Es una de las partes que establece este artículo, y que también al menos de que la misma ley pues amplíe o restrinja, que la misma ley lo establezca, pues será cambiado ese dicho plazo y su ámbito de aplicación, que pues puede ser para todo el territorio nacional. Excelente su participación, Álvaro. Buena interpretación. Les decía yo que la tarea fundamental del abogado es la interpretación de la ley, ¿verdad? En el próximo punto, en el próximo tema del programa, vamos a desarrollar ese contenido de la interpretación de la ley. Pero sí son 3 o 4 aspectos puntuales los que tiene este artículo, ¿verdad? Primero, que entra en vigencia la ley 8 días después de su publicación íntegra, no integra, como dicen algunos, ¿verdad? Integra no es íntegra, que es completa la ley en el diario oficial. No se puede publicar parcialmente una ley. Luego dice, a menos que la ley amplíe o restrinja dicho plazo. ¿Qué querrá decir eso? Cuando la misma ley dice que va a entrar en vigencia días después, hasta una cantidad de días después o días antes, ¿verdad? Generalmente eso sucede, Erwin José. Eso sucede porque la mayoría de los casos la misma ley establece cuándo va a entrar en vigencia. Y si es menos de 8 días, está diciendo a menos que la misma ley amplía o restrinja. Si es menos de 8 días, está restringiendo ese plazo. Y si es más de 8 días, pues está ampliando ese plazo. Este artículo le da a todas las leyes, en el caso de que no se le colocara la vigencia de la ley, un carácter supletorio, porque si no se le coloca la fecha de la vigencia, va a entrar en vigencia 8 días después de su publicación, a menos que pues que la ley, y ese es el caso generalmente, establezca el plazo, y que puede ser más o que puede ser menos. A eso se refiere a ampliar o restringir su ámbito de aplicación. ¿Y el ámbito territorial de aplicación a qué se referirá? Es el lugar donde va a estar vigente la ley. Exactamente, yo les mencionaba a los compañeros de la clase pasada que cuando fue la erupción del volcán de Fuego, pues hubo un periodo, una ley de emergencia para determinados municipios, ¿verdad? Entonces ahí está restringiendo el ámbito territorial de aplicación la ley. Licenciado, eso está como... Sí, perdón, dele, Erwin, dele. Eso está como cuando se colocó la ley de estado de prevención en municipios específicos, ¿cierto? Así es. Estas leyes de carácter de orden público, pues tienen esa característica, ¿verdad? Que tienen un mes de vigencia y están enfocados
a determinados territorios. En esa virtud, ¿verdad? Este artículo pues señala cómo entra en vigencia la ley, cómo se establece en vigencia la ley. Y a la vez pues se adapta a una corriente o escuela filosófica en cuanto a la iniciación de la vigencia. En cuanto a la iniciación de la vigencia, existen dos métodos, de acuerdo a la teoría general del derecho, ¿verdad? Que es el método sincrónico y el método sucesivo. El método sincrónico dice que la vigencia va a entrar, la ley va a entrar en vigencia en todo el territorio nacional de una sola vez, tal como se adapta en nuestra constitución política de conformidad con el artículo que acabamos de leer. Pero también dice que puede entrar por diferentes tiempos y diferentes lugares, diferentes ámbitos territoriales o espacios temporales y espaciales. De esa cuenta, pues, que nuestra Constitución se adapta a las dos corrientes, tanto al método sucesivo como al método sincrónico. Puede entrar de una sola vez en vigencia la ley o puede entrar por etapas sucesivas. Entonces, de acuerdo a las necesidades que se establezcan, tanto económicas como sociales, pueden entrar en vigencia de una sola vez, que es la mayoría de los casos, o por diferentes franjas territoriales o diferentes periodos de tiempo. A eso se refiere el artículo 180 de la Constitución, ¿verdad? Y estos dos métodos de iniciación de la vigencia, que son el sincrónico y el sucesivo. Sincrónico cuando entra de una sola vez en todo el territorio nacional, y sucesivo cuando entra por diferentes etapas o diferentes franjas territoriales. Esos son los dos métodos de iniciación de la vigencia. Luego tenemos clases de vigencia: la vigencia determinada y la vigencia indeterminada. Tenemos pues que la vigencia indeterminada es la más común. Código Penal, Código Civil, casi el 98-99% de leyes son de vigencia indeterminada. Pero habrán algunas leyes, y existen algunas leyes, que son de carácter de vigencia determinada, es decir, se establece el periodo de vigencia que van a estar en un periodo de cumplimiento obligatorio. De esa cuenta, pues, que tenemos dos clases de vigencia: las que establecen la fecha de vigencia, tal el caso de estos son decretos de emergencia, ¿verdad? Referidos fundamentalmente al orden público. Algunas leyes o disposiciones, como el impuesto único de circulación, que es para determinado año, o el impuesto único sobre inmuebles. De esa cuenta tenemos pues que existen leyes que van a regir para determinado tiempo, y a esas les denominamos de vigencia determinada. A las demás, que como les mencionaba, la mayoría son de vigencia indeterminada. Ahora, fin de la vigencia de una ley. Aquí es cuando yo les hago la aclaración entre la diferencia de abrogación y derogación. Abrogación es anular, suprimir, dejar sin efecto totalmente una ley. Y derogación es anular, suprimir, dejar sin efecto parcialmente una ley. Repitiendo, abrogar técnica y jurídicamente es dejar sin efecto, suprimir, anular una ley totalmente, abrogar totalmente, y derogar parcialmente. Abrogar es dejar sin efecto, suprimir una ley
parcialmente. Hago la aclaración en el foro guatemalteco, en el medio legal, en el medio forense. Lástima que se utiliza indistintamente el término derogar para suprimir o anular total y parcialmente la ley. Es decir, no está haciendo distinciones. Se utiliza la palabra derogar para todo, pero nosotros científicamente vamos a aprender que abrogar es suprimir totalmente. Y derogar es suprimir o anular parcialmente. Sí, Christopher. Buenas noches, Alex. Entonces la pena de muerte es una ley derogada. Una ley que no está, que no ha sido derogada, pero que no tiene efectivo cumplimiento. O sea, quiere decir que está parcialmente. No está derogada, porque el problema es la inaplicación de esta norma, porque la Constitución política aún contempla la pena de muerte. Sin embargo, hay un conflicto entre el convenio suscrito por Guatemala, en el sentido de que Guatemala suscribió que estaba en contra de la pena de muerte. Entonces, y que iba a dejar sin efecto la aplicación de la pena de muerte, pero no ha sido derogada esa. Lo que está derogado o lo que está sin efecto en este momento es la aplicación de la pena de muerte. Por eso es que existe tal discusión y les apasiona principalmente a los estudiantes de primer año y segundo año el tema. Entonces, en derecho penal es tema de debate. Tendrían que denunciar. Denunciar es como pedir que se deje sin efecto ese pacto de derechos humanos en el que suscribió Guatemala el acuerdo de que no iba a aplicar la pena de muerte para poderla aplicar. O el otro camino sería pues una reforma constitucional y penal de que se deje sin efecto. Pero como les digo, este es un tema aparte, jóvenes, es un tema aparte, la pena de muerte. No vamos a entrar al debate de la pena de muerte el día de hoy. Sí, Sofi. No, licenciado, disculpe, se activó el micrófono. Entonces, la diferencia fundamental entre una y otra es que una es total y otra es parcial. Una es teórica, es filosófica, es de la teoría del derecho, y la otra es de orden práctico, que si ustedes analizan cualquier ley, en cualquier ley dice derogación. Si le preguntan a muchos abogados, incluso no van a conocer la palabra abrogación, ¿verdad? Lamentablemente, pues es un tema de carácter técnico jurídico que deberíamos de conocer todos. La misma Constitución habla en el artículo 22 de las disposiciones transitorias y finales de derogación. Vamos a ver ahorita en el artículo 8 de la ley del organismo judicial, que solo habla de derogación. Pero mi deber como profesor, como orientador de la ciencia del derecho, que explicarles que científicamente pues hay diferencia entre derogar parcialmente y derogar totalmente. Dejar sin efecto parcialmente, dejar sin efecto totalmente, que una es la abrogación y otra es la derogación. Y para efectos de la evaluación, que quede claro, porque no pueden estar diciendo después, es lo técnico, es lo jurídico. Bueno, entonces vamos a leer el artículo 8 de la ley del organismo judicial, por favor. Derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores a
por declaración expresa de las nuevas leyes. B, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. C, totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. D, total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencia las que ésta hubiera derogado. Muy bien, otras dos lecturas, por favor. Artículo 8. Derogatoria de las leyes. Las leyes se derogan por leyes posteriores. A, por declaración expresa de las nuevas leyes. B, parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. C, totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. D, total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencia las que ésta hubiese derogado. Una última lectura, por favor. Artículo 8. Derogación de la ley. Las leyes se derogan por leyes posteriores. A, por declaración expresa de las nuevas leyes. B, parcialmente por la incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. C, totalmente por la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. D, total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad. Por el hecho de la derogación de una ley, no recobran vigencia las que ésta hubiera derogado. Bien, ahora vamos a analizar el artículo, al igual que hicimos con el 180 de la Constitución. Vamos a ver quién participa. Hagamos el intento. Estamos empezando, todos cometemos errores, pero si no cometemos errores, no vamos a aprender. Licenciado. Adelante. Gracias. Sí, lo que veo ahí es que por alguna cuestión distinta que tenga, entre otras, ¿verdad? Razones que indique cada inciso, pero más pareciera como que por algo que está cambiado o que no está igual, es que se puede derogar. Por ejemplo, dice parcialmente por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. O sea, por ejemplo, si se hace una ley nueva que no incluye una parte que estaba en la anterior, que digamos que incluía o se refería a lo mismo, entonces por eso la pueden derogar. ¿Es correcta mi apreciación? Sí. En esencia eso es, pero yo quisiera que metodológicamente vayamos uno a uno, por el rigor científico, vayamos uno a uno. En esencia usted tiene la razón, porque lo que va sintetizando el artículo es que las leyes nuevas derogan o dejan sin efecto las posteriores por incompatibilidad de las anteriores con las nuevas, por inconstitucionalidad de las nuevas leyes, por inconstitucionalidad, ¿verdad? Por declaración de inconstitucionalidad. Porque la ley regule por completo la materia o el asunto de que se trate, ¿verdad? Entonces, si se está regulando nuevamente un
un asunto, una situación que ya se haya tratado, lógicamente, a la razón, a la lógica, se va a entender que la nueva ley es la que va a tener vigencia. Entonces, si vamos resumiendo prácticamente todo el artículo, usted tiene razón, Eunice, pero vamos analizando paso por paso para que luego lleguemos a la conclusión que prácticamente es la que usted está diciendo. No sé si me logro explicar, que como hicimos con el artículo 180. Ah, sí, licenciado, es que fíjese que se me cayó la señal y perdí como unos 5 o 10 minutos, entonces no escuché la parte, cuando inclusive oí que usted me llamó y estaba llamando. Ya es el artículo 8 de la ley del organismo judicial, el que estamos leyendo. Ah, sí, sí, este sí, pero en la vez anterior no supe cómo hicieron porque se me cayó la señal. Ay, ya. Lo descompusimos, lo vimos parte por parte, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, está en el primer párrafo, en el del 8, las leyes se derogan por leyes posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Vamos disculpen la comparación, pero como niñitos, ¿verdad? Paso por paso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Y luego pasamos al siguiente, luego pasamos al siguiente, y llegamos a la conclusión que prácticamente fue la que usted dijo. Ah, bueno, sí. No sé si nos quiere volver a ayudar. Bueno, no sé si Álvaro. Yo puedo hablar o siguen hablando o hablan los demás. Sí, dele, yo no lo estoy excluyendo, pero como hubo un silencio, pensé que no. Hay un principio del derecho canónico. Mi computador está fallando. Bueno, hay un principio del derecho canónico que dice: el que calla, otorga. Oye, para que lo aprendan. Dele Eunice y después seguimos con Álvaro, vamos a ver. Ah, bueno, ok. Sí, está fallando mi sistema aquí, por eso es que me saca. Está bien, no tenga pena. Mientras esté en el sistema, dele. Ok, licenciado. Sí, las leyes se derogan por leyes posteriores, es decir, que la ley no es que sea una reforma, ¿verdad? Sino que se hace una nueva ley, tal vez como más actualizada, comprendo yo, y esta va a derogar la ley anterior que trataba del mismo asunto. Exactamente. La siguiente literal o el siguiente inciso. ¿Siempre yo? Como quiera. Ok, dice, por declaración expresa de la ley, de las nuevas leyes, o sea, tienen que darse o se tienen que expresar las nuevas leyes, se tienen que decir, se tienen que comunicar, ¿verdad? A eso iba yo. ¿Qué quiere decir la diferencia entre expreso y tácito? Dígamelo, por favor, Eunice. La diferencia entre qué es algo expreso y qué es algo tácito. Expreso es algo que se dice, se declara, se menciona. Así es. Y tácito es algo que se da por entendido, pensamos que lo dimos a entender, pero no lo dijimos claramente. Entonces eso sucede, por eso es que vamos en este momento a aprovechar la derogatoria y la abrogatoria de la ley. Puede ser tácita o expresa. Tácita es cuando no se menciona, pero hay una nueva ley y está tratando ese asunto. Entonces va a entrar en vigencia la nueva ley. Y expresa cuando hay una declaratoria, se menciona qué leyes se está derogando. A eso se refiere. Exactamente, y usted lo acaba de decir. Usted lo acaba de decir de manera clara, concisa y precisa, ¿verdad? Entonces sigamos si lo desea. Ok, luego dice, yo miro que Álvaro también quiere hablar ahí. Está bien, dejemos a Álvaro entonces, pues. Sí, le voy a dejar a Álvaro. Bueno. Adelante, Álvaro. Nuevamente, ok. Por ejemplo, en el inciso A, lo que yo entiendo es que, como dice, por declaración expresa de las nuevas leyes, es decir, que al darse o establecerse una nueva ley, tiene que decir expresamente, para darse al enteramiento prácticamente de todos, de que la otra ley anterior fue derogada prácticamente, que es lo que yo entiendo en ese inciso. Así es. En el inciso B dice parcialmente
por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. Lo que yo entiendo aquí es que, por ejemplo, cuando se va, como dice, parcialmente por incompatibilidad, lo que entiendo es que no son compatibles en su contenido. O sea, tal vez se quieren referir a lo mismo, pero lo expresan de distinta forma. ¿Y cuál va a predominar ahí? ¿Cuál va a ser la ley vigente? Sería lo que ¿cómo se llama? Para mí serían lo que establezcan las leyes nuevas. Exactamente. Por incompatibilidad de disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. Eso es lo que está diciendo claramente. Exactamente. Sigamos. Ok. El inciso C dice totalmente porque la nueva ley regule por completo la materia considerada por la ley anterior. Es decir, que va a abarcar todo y no va a dejar excluido ningún punto. Eso es lo que yo voy a entender ahí. Muy bien. El inciso D dice total o parcialmente por declaración de inconstitucionalidad dictada en sentencia firme por la Corte de Constitucionalidad, es decir, que vaya en contra de lo que establece la propia Constitución. Ahí le voy a hacer un paréntesis, Salva. En tiempos, hace más o menos unos 10, 15 años, no me recuerdo la fecha, todavía existía el delito de adulterio, que era cuando las mujeres tenían relaciones íntimas con otra persona que no era su marido, ¿verdad? Aparte de ser un motivo o causal para el divorcio, era un hecho constitutivo de delito. Sin embargo, los hombres no lo tenían. Entonces violaba el principio de igualdad. Era inconstitucional. Pero pasó vigente mucho tiempo, hasta que un grupo de mujeres valientes, encabezadas por la hermana de Manuel Colón Argueta, abogada, pues, interpusieron inconstitucionalidad de este artículo. Es una inconstitucionalidad parcial, porque es solo un artículo de la ley. Si hubiera sido contra todo el Código Penal, era total, pero en el caso de esta circunstancia en concreto fue parcial, porque lo que dejó sin efecto y declaró con lugar la inconstitucionalidad la Corte de Constitucionalidad fue que el delito de adulterio pues atentaba contra la igualdad de las personas. Esa es la aclaración que quería hacer, ¿verdad? Hay inconstitucionalidad parcial y hay inconstitucionalidad total. Y eso es materia de mucho mayor profundidad, mucho más adelante. Continúe, Álvaro, por favor, y disculpe la interrupción. No tenga pena, licenciado. Y bueno, ese sería el último inciso de lo que menciona este artículo de la derogatoria de las leyes. Dice por el hecho de la derogación de una ley no se recobran vigencia las que hubiere derogado. Quiere decir que las que estén derogadas no pueden volver a tener vigencia. Exactamente, porque sería pues un caos total que si se derogan esas leyes pues y ya han sido derogadas y vuelvan a cobrar vigencia. Entonces, pero eso lo hacen generalmente para cubrirse las espaldas ante los famosos leguleyos, los famosos huizaches que andan viendo ahí que por dónde interponen algún recurso en el que encuentren algún espacio que puedan aprovechar ellos para burlar la ley. De esa cuenta, pues ellos se cubren todas las espaldas señalando ese tipo de situaciones que no van a recobrar vigencia las leyes que ya hubiesen sido derogadas. Entonces vean pues todos los supuestos, los preceptos que tiene este artículo, que al final y al cabo pues en esencia viene a sustentar el pensamiento de
que mencionaba Eunice, pues que siempre van a predominar las nuevas leyes, ¿verdad? Porque la lógica dice pues que si se están haciendo nuevas leyes porque algo está pasando con las leyes que estaban rigiendo. Entonces están tratando de sustentar, sí, ahorita están tratando de sustentar o de corregir esos males. Ese es el artículo 8. Eunice, adelante. Gracias, licenciado. Sí, solo para quedar claro. Por ejemplo, en el inciso D de este artículo 8, ¿verdad?, de la derogatoria de las leyes, ejemplo, licenciado, que podamos ver de total o parcial declaración de constitucionalidad, aplicando lo que estábamos recién aprendiendo, ¿verdad?, de la abrogación y la derogación. Por ejemplo, licenciado, que podamos dar, por ejemplo, de una parcial, de una cuando se está derogando. El ejemplo claro que yo les dije de la declaración de inconstitucionalidad del artículo del delito de adulterio es derogación. Ahora, si se hubiese dejado sin efecto todo el Código Penal, sería abrogación, que es la sustitución o anulación total de la ley. Ok. Ok, por ejemplo, ahora en la cuestión se puede aplicar eso también a las leyes del femicidio, ¿verdad? Que existen, y pues supongo que las pueden ir implementando por las situaciones, ¿verdad?, que se vayan dando en la sociedad de hoy en día. Entonces, en ese caso sería derogación, ¿verdad, licenciado? Si se refieren a una cuestión en particular, es derogación, pero si se refiere, digamos, a una situación de carácter general de una ley, por ejemplo, ley de femicidio, ahí estamos frente a una abrogación. Entonces, en conclusión, Eunice, derogación es parcial y abrogación es total. Sí, licenciado. Gracias. Bueno, ¿algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Brandon, adelante. Sí, buenas noches, licenciado. Solo si me puede explicar el sistema sincrónico y sistema sucesivo, por favor, porque no me quedó muy claro. Mire, sincrónico cuando entra la vigencia en todo el territorio nacional, de una sola vez, que es la mayoría de los casos. Y sucesivo cuando entra por etapas. En la teoría, por ejemplo, en estados federados como México y Brasil, pues a veces no tienen los medios económicos suficientes, ¿verdad?, para poder implementar una ley. Entonces, ¿qué sucede? Que la va implementando por diferentes estados o diferentes regiones. Ese es el sucesivo. Aquí sucedió lo mismo o iba a suceder lo mismo en Guatemala con la implementación del Código Procesal Penal, que iba a entrar por regiones en vigencia, porque no habían los suficientes medios económicos en el 94 para que entrara en vigencia el código, porque habría que poner los juzgados de investigación y de sentencia en cada departamento, mínimo en cada departamento. Ahora ya existen hasta en algunos municipios. De esa cuenta, pues, que la Constitución favorece la implementación de los dos, de una sola vez, que es que entra en vigencia en todo el territorio, que es el sincrónico, y el sucesivo, que entra por diferentes etapas, ya sea de tiempo o de territorio. Muchísimas gracias, licenciado. Para servirle. Licenciada, una pregunta. Ya que mencionó, gracias, el artículo 22, ¿es del organismo 22. judicial?
de la Constitución Política, lo voy a leer. Okay. Que ahí hay una declaración expresa de abrogatoria prácticamente y de derogatoria. Vamos a leerlo. Es de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política, artículo 22. Dice, aquí es donde yo les digo pues que hasta en los constituyentes que se supone pues que iban los mejores para hacer la Constitución. Dice, como epígrafe es el título, se derogan todas las constituciones de la República, todas, y reformas constitucionales decretadas con anterioridad a la presente, así como cualquiera leyes y disposiciones que hubiesen surtido iguales efectos. ¿Alguien tiene idea qué documento más o menos tenía el mismo efecto que la Constitución en ese tiempo? ¿La Biblia, licenciado? No. Ah, bueno. No. ¿Qué documento legal? Pues era el estatuto fundamental de gobierno. No había una constitución en ese momento. No había. Lo que nos estaba rigiendo en ese momento era el estatuto fundamental de gobierno. Entonces bueno, a eso se refiere. No, para verificar, licenciado, fíjese que en la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 22, en la mía dice, se refiere a los antecedentes penales y policíacos, solo para confirmar qué número de... Por eso les dije yo, disposiciones transitorias y finales. Al final, después del artículo 281. Muy bien. No han leído la Constitución, Esa parte no, licenciado. No la han leído. Yo estoy seguro que no la han leído. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. Bien, entonces, de no ser así, en el próximo día de clases nos vemos con la interpretación de la ley. Es otro tema muy bonito, muy práctico y que nos va a servir para toda la vida, Entonces les agradezco mucho su atención, su participación. Muy bonita la clase. Los felicito a los participantes. Los